Y aquí estoy con mi querido Camilo, mi doctor favorito, Eso. que todo lo que hemos hablado aquí, doctor, Se, sobre todo, vamos a hacerlo esto muy breve porque tenemos mucho que hablar, la segunda ola. se va cumpliendo lo que hemos pronosticado hace meses. Sí, señor. Dijimos que íbamos a tener un montón de rebrotes y los estamos teniendo. No solamente España a la cabeza, como siempre, sí, pero Francia, Alemania, otros países que también están teniendo una gran cantidad de rebrotes, pero algunos los están controlando mejor que otros. Curiosamente, Italia, que para mí es un país de gente muy desordenada, lo Está siendo llevan muy muy ordenado. ordenados. Sí, señor. ¿Sí? A saber cuándo los italianos se volvieron nórdicos, pero eso es un Capaz misterio que durante la pandemia. eso es un misterio de la humanidad. La otra es que de los rebrotes a la segunda ola es un salto cualitativo meramente. Y ya sabemos que en algunos países ya han declarado una segunda ola. Y no lo hemos hecho aquí y yo creo que aquí no lo hemos hecho simplemente por un fenómeno meramente político. Sí. Ni siquiera el problema económico es lo que está mandando, No, sino es un político. problema meramente político. Opino igual que tú. Exacto, no lo quieren hacer. Y de ahí a que se cumpla la siguiente pronóstico, que la segunda ola mundial salga a partir de Europa, como ha pasado con otras epidemias, pues no es sino sentarnos y esperar. También todo el mundo habla mucho de la famosa vacuna, pero las vacunas son inciertas todavía por más de que den resultados positivos. La misma OMS dice que en este momento, aunque tuviéramos las vacunas no son fiables, ninguna. Y un experto mundial decía que aunque tuviéramos una vacuna fiable y eficaz, no es suficiente. No. Necesitamos un tratamiento. Es que yo pienso que es más necesario el tratamiento que la vacuna. Y veo que nos hemos inclinado más por la vacuna Que por al el tratamiento. ¿Ves? Entonces, estos son puntos que son muy importantes, pero el primer punto, y es lo que creo yo tenemos más jodido, es que a la voz de que estamos en una democracia, a mí no me pueden recortar ningún derecho. Y como no me pueden recortar ningún derecho, pues entonces hago lo que me sale de mis famosos huevos. Los Y negacionistas. no. Los que se van a la discoteca, los que hacen reuniones familiares, los que hacen el botellón, los que están de juerga en la calle, los que rellenan los bares hasta el tope, esos son los Lo que están los que jodiendo. están jodiendo. Los negacionistas son una partida de retrasados mentales, empezando por Miguel Bosé, que seguramente no solamente perdió la voz, sino un Se montón de tostó. neuronas. Se tostó, como ¿Sí? dicen en mi país. Se Y tostó. entonces eso es otra historia. Que están dando ruido, que están jorobando, sí, pero también es cierto que ya el Colegio de Médicos ha llamado a reglamento a muchos de ellos y les ha pedido una investigación por alteraciones deontológicas que pueden culminar en alteraciones, en sanciones penales. Ay, mi madre. Claro, es decir, si tú sabes que estás en plena epidemia y lo primero que dices es, yo no creo que haya una epidemia, a saber quién ha matado a los que se murieron, ¿no? Entonces, y como no creo que haya una epidemia, tampoco creo que haya que ponerse ni mascarilla, ni que mantener la distancia social, ni tener higiene, ni tener nada de eso, pues entonces estás haciendo un atentado contra la salud pública. ¿Mm? Pues nos quedamos con esa reflexión, queridos amigos, y ahora vamos a seguir con el interesantísimo tema de las experiencias cercanas a la muerte. Ahora sí. Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Yo estoy convencida que más allá de la Eso muerte es. hay algo, Camilo. La canción es hermosa. La canción es hermosa. Esta la compuso un cura, no recuerdo ahorita su nombre, para un evento que él tenía. Es una canción sencilla que el hombre la liberó y la están usando para un montón de cosas y para una serie de actos oficiales y cosas así por el estilo. Por ejemplo, cuando muere un militar, Sí. se la cantan, por ejemplo. Cosas así. Lo que te acabo Pero- de decir, yo estoy convencida de que hay algo más allá de la Claro, muerte. el convencimiento es una cuestión personal. Sí, eso es Es una personal cuestión mío, personal. obvio.
Ahora, de ahí en adelante, como hablábamos con las experiencias cercanas a la muerte, decíamos que son más frecuentes de lo que creíamos. Se dice que 1 de cada 5 pacientes que sufre una parada cardíaca y se le declara muerto puede tener una experiencia de estos, que la concepción de estas experiencias cercanas a la muerte dependen mucho de tu cultura, de tu sociedad, de tus creencias religiosas, aunque todas se basen en el principio que tú acabas de decir. Hay un alma inmortal que nos sobrevivirá a todo esto. En la mayoría de estas culturas y creencias religiosas, el qué pasará con esa alma inmortal es una situación de recompensa y castigo según la vida que hayas llevado. Entonces te puedes ir para el cielo o para el infierno, o vas a ascender o no vas a ascender en un nivel superior, o te vas a reencarnar mejor o te vas a reencarnar peor. ¿Sí? Entonces eso implica mucho también cosas de cómo se va a vivir esta vivencia, aunque pues suene una redundancia, pero es que es así. Ahora, también tenemos que pensar de que la mayoría de la gente en algún momento dado, aunque no tenga un concepto religioso evidente, sí puede tener un concepto filosófico real en el cual creen como tú, ¿sí? En una experiencia, una entidad superior o una situación superior espiritual que puede ser general o universal y que es lo que nos va a ayudar a trascender. Entonces, eso era lo que puntualizábamos básicamente la semana pasada. Y decíamos que las experiencias cercanas a la muerte, independientemente de dónde hayas preguntado, independientemente de qué creencia o de qué situación personal tenga la persona que fue encuestada, todos sufren más o menos las mismas etapas. Algunos más, algunos menos, ¿sí? Estas etapas empiezan siempre con una, y por eso es que muchos lo quieren englobar dentro de una situación paranormal, una cosa que se llama las experiencias fuera del cuerpo. Es decir, es la experiencia extracorporal. La persona se sale de su cuerpo y observa, y pues capaz de observar y oír su entorno y ver qué es lo que está pasando. Muchos describen cómo hicieron la RCP, cuando le dieron los chispazos, cuando lo entubaron, cuando dijeron que estaba muerto y cosas así por el estilo. La segunda parte es que con esa misma expresión extracorporal, los sentidos se agudizan de una manera increíble. También las emociones y los sentimientos se vuelven muchísimo más intensos y generalmente son emociones y sentimientos con un carácter positivo, ¿sí? Después viene el famoso viaje a través del túnel, porque no han podido describirlo de una mejor manera. Sí, es como pasar por una sombra en la cual al final se ve una luz, ¿sí? Y esa luz, pues, tiene un carácter de que es brillante, pero no enceguece, pero que da una sensación mística, es decir, reconforta el espíritu, ¿sí? A partir de esa luz, muchas veces muchos describen que oyen música, ven paisajes, ¿sí? Cosas por el estilo que les ayuda a que se sientan más tranquilos y más en paz. Al final, cuando finalmente llegan a esa luz, lo que se encuentran es una serie de, vamos a llamarlos como los describe aquí, seres místicos, ángeles, querubines, profetas, qué sé yo, seres místicos que varían mucho según tu cultura. Es decir, si tú en un momento dado esperas que ese ser místico se parezca a Jesucristo o a San Pedro, pues se parecerá a Jesucristo o a San Pedro. O si esperas que se parezca a Mahoma, pues se parecerá a Mahoma. O si tú eres un budista, pues esperarás que se parezca a Buda o alguna cosa así por el estilo. Pero lo que sí aparece regularmente son familiares o amigos ya fallecidos, que son los con los cuales te van, digamos, a acoger en la situación. Y ese ser místico acompañado de esas personas van a ser como una especie de revisión de tu vida, ¿sí? Lo describen como el paso de una película o de una... ¿Tú te acuerdas de las presentaciones del PowerPoint? Sí. ¿Sí? Eso que eran así como flashes de tu vida. No con un carácter de enjuiciamiento, sino con un carácter de aprendizaje. Recapitular lo que hiciste. Exacto. ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste?
de esta situación. Por eso es que muchas de esas cosas que ven las personas en estas circunstancias no son los eventos importantes. A veces ven cosas que creían intrascendentes y que se suponían deberían haberte dado un aprendizaje, ¿sí? Ahora, después de ese aprendizaje, viene una revisión ética de lo que aprendiste. ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Lo aplicaste? ¿No lo aplicaste? ¿Hiciste el bien? ¿Hiciste el mal con él? O, claro que el bien y el mal es una cuestión subjetiva, no tiene una forma de medirse bien y el mal, porque la concepción de bien y mal es un concepto moral y la moralidad cambia ha cambiado a través de los tiempos y de las culturas. En ese punto, cuando tú crees que, bueno, ya vale, pues entremos al club, pues no. Tienes una barrera que te impide entrar. Esa barrera no la saben describir correctamente. Uno podría tomar el símil de los cristianos y es que San Pedro no te ha abierto las puertas del cielo. Pero eso no es así, no es una imagen tan concreta. Es una sensación de aquí no puedo pasar, ¿sí? Y entonces no puedo pasar, ¿por qué? Porque tengo que volver, ¿sí? Y es lo que ese ser místico y esas personas que lo acompañan, es lo que te dicen. Entonces, tú entiendes que debes volver y vuelves, o simplemente te devuelven, ¿sí? Que es otra forma de verlo. Y vuelves a tener otra vez esa misma sensación extracorporal de volver a ver tu cuerpo, de ver qué está pasando, ¿sí? Y si te recuerdas que en días pasados salió en los periódicos y en los noticieros el caso de una niña que cuando la tenían en la morgue revivió, sí, después de que 2 médicos la declararon muerta. Sí, sí. ¿Sí? Y cuenta también todo este tipo de historias. Entre ese momento y el momento en que se revive, ¿sí? El paciente pasa a ser un espectador de todas las situaciones, ¿sí? Pero no hay ni dolor ni molestia, solamente una sensación placentera, ¿sí? Bueno, y además de eso, esa valoración ética que tuvo anteriormente durante la experiencia le va a permitir que tenga una mejora sustancial en los valores de cómo tiene que aplicarlos en la vida, ¿sí? Entonces cambian sus objetivos de cómo vivir su vida y cómo relacionarse con los demás. Son gente que tienden a ser más armónicos, más pacíficos, más conciliadores, etc. Ahora, muchos de estos tienen una sensación de pérdida de miedo a la muerte, pero no de un deseo de morir, que son 2 cosas diferentes. Diferentes, totalmente, ¿sí? Diferentes. Eso, porque y entonces aprendieron, pues lo que decíamos, a tomarse las cosas con más calma, con más serenidad, con más filosofía, a pensar las cosas, se preocupan más en los demás, se preocupan en que los demás también sean más felices, ¿sí? También se ha visto que estas experiencias cercanas a la muerte no difieren esencialmente entre si eres un adulto o un niño. Sí, las encuestas muestran que los niños también la viven con las mismas etapas que en las que se. Sin embargo, hay algunas personas que viven estas experiencias muy negativamente. Y las viven negativamente porque tienen miedo, un miedo tremendo, porque por sus creencias o por su falta de entendimiento no comprenden qué es lo que les está pasando. Tú imagínate que hayas sido un cabrón toda tu vida, ¿sí? Y te ha pasado esto. Y dentro de tu concepto judeocristiano, el primer pensamiento es, coño, me voy para el infierno. Sí. Entonces estás cagado. Por eso tienes miedo. Estás cagado, tienes un miedo tremendo. Claro. ¿Sí? Entonces, estos miedos parece ser que se explican básicamente por eso. Porque tenemos un miedo de un arraigo cultural que es el que nos pone en ese punto. Abre un poco la toma. Tocando las puertas 20 segundos de exactamente, Knocking on Heaven's Door, esa canción mítica de Bob Dylan, que esta que encontré es una versión bellísima que no te puedes imaginar de quién. No. De Aute. ¿Ah, sí? Pero preciosa, es una versión preciosa de Aute.
Bueno, ¿Sí? ya saben, busquen a Aute Eso, con búsquenlo esta en versión, el YouTube, tocando las que ahí puertas del está. cielo para que la escuchen. Exacto. Bien, pero es que esta la traje así porque ¿cómo se explica que tengamos estas experiencias cercanas a la muerte donde vamos a tocar las puertas del cielo, por decirlo de alguna manera? Pues hay toda clase de explicaciones, pero debemos entender de que cada explicación que se ha dado explica un algo, pero no la No totalidad. todo. Y al no poder explicar la La totalidad, totalidad. no hay ninguna que sea ni científica Ni ni veraz. filosóficamente veraz. ¿Sí? Entonces existe la explicación meramente espiritual, ¿sí? En la cual es una experiencia espiritual transformadora y toda esa historia. Está la experiencia psicológica, los psicólogos dicen que es una despersonalización, una disociación de la personalidad, que es una defensa ante la muerte y que en las situaciones de peligro psíquicamente eres capaz de hacer ese tipo de cosas para solventar el miedo a lo que te está pasando, ¿sí? Está una explicación meramente fisiológica en la cual el cuerpo descarga adrenalina, descarga cortisol, descarga otra serie de hormonas y eso es lo que activa a nivel cerebral que se produzca el fenómeno, y posteriormente haya una secreción de endorfinas que simplemente lo que te hace es dar un colocón para que te sientas en paz y feliz y contento con la vida. ¿Qué me dices de unos estudios que hay que se ha filmado el momento en el que el paciente expira, o sea, el último estertor de la vida, y se ve en esa filmación como si algo saliera del cuerpo? Sí, de esos hay muchas, incluso eso se hace con unas cámaras especiales Sí, que se llaman sí. las cámaras Killian, pero eso tiene todas sus dudas, como lo de los 21 gramos. ¿Sí? Exacto, esa Exacto, película. no, la película se basa en un hecho real, porque uno pierde 21 gramos. en unos trabajos que hizo un médico a mediados del siglo XX, en el cual se decía eso, que el cuerpo perdía 21 gramos, que era lo que pesaba el alma. El alma ¿Sí? no pesa. Sí, pero y él cogió y puso un montón de moribundos en camas con básculas muy sensibles, ¿sí? Y veían que en el momento en que moría, perdía 21 gramos. De ahí viene la historia, pero nadie puede decir que sea eso Comprobado. exactamente. También hay una explicación neurológica en el cual hay una última activación del sistema límbico, de las amígdalas, que son los sistemas más primitivos del cerebro, y al liberar una serie de neurotransmisores producen la analgesia, producen la euforia, producen la sensación de bienestar. Eso. Otros neurofisiólogos, pues lo que dicen es que es simplemente eso. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de cómo funcionaba el cerebro, del tsunami, del barrido, de todo eso? Pues bueno, ellos dicen que lo que pasa es eso, que se produce un tsunami cerebral final donde se liberan endorfinas, se libera serotonina, se libera otra hormona que ahorita no me acuerdo, pero es algo así como la hormona de estoy feliz que Oxitocina. No, la oxitocina no es que tiene un nombre rarísimo, Bueno. que es algo así como las siglas son NDPMTA o alguna cosa esa así. misma. Pero que ni siquiera la copié porque me pareció, no sé. Y que todo eso se parece a un fenómeno que se llama REM lúcido. Es decir, estás soñando, pero estás consciente. Y al estar soñando y eres consciente, te das cuenta de que estás soñando y que lo que has soñado conscientemente es muy vívido. Pero tampoco es capaz de explicar, por ejemplo, el extracorporalismo, ni las implicaciones en el repaso de la vida, ni el regreso, ni el por qué son capaces de describir con detalle conversaciones que tenían la gente a tu alrededor en el momento de o posterior a la declaración de la muerte. ¿Sí? También hay una cosa que se llama el biocentrismo, en que dicen que la muerte es una situación científicamente compatible, y lo hablamos también con lo de la mecánica cuántica y la conciencia universal, y que pues en realidad uno no es que se muere, sino que simplemente cambias de estado a un estado más universal en el cual tu conciencia vuelve a ser parte del universo y que da la posibilidad de que en algún momento dado tu conciencia pueda regresar a un nivel local, al mismo cuerpo o a otro, que entraría ya dentro del concepto de la reencarnación. Ahora, la jodienda es, ¿por qué sabemos tan poquito sobre esto si teóricamente hay tanta gente que lo vive? Hay tanto testimonio. Dicen, por ejemplo, que en solo Europa podría haber 20 millones de personas que han tenido una experiencia de este tipo. ¿Sí?
El 10% de la gente, independientemente de que haya tenido el problema de un infarto o no, ¿sí?, la puede tener. Es decir, un paciente oncológico, un paciente con un tromboembolismo o lo que sea, puede tener la misma experiencia. Parece ser que la principal razón es que quien la vive no lo cuenta. Y no lo cuenta ni lo comparte por varias razones. Pero la principal es que es como los que ven ovnis. Piensan que los van a tener, tildar de locos. no solamente de locos, sino que van a tener un rechazo familiar o social o cultural, ¿sí? Van a encontrar o se encuentran frecuentemente con unas actitudes negativas por parte de su entorno, ¿sí? Y el primero, que es el más negativo de todos, es el médico, ¿sí? Contaba un cardiólogo que ha hecho un estudio muy interesante de esto desde el año 1986 y lleva ya no sé cuántos casos recopilados, que en una de las conferencias otro cardiólogo le dijo: llevo 20 años de cardiólogo y nunca he tenido un paciente que me diga de esto. Y entre el público se levanta otro y le dice: yo fui paciente suyo, yo viví esto, y al primero que jamás se lo contaría sería usted. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque muchísimos médicos no aceptan este tipo de circunstancias. Nos tendemos a ser tan científicos, ¿sí?, que se nos olvida que nuestros pacientes también tienen un componente espiritual. Y ese componente espiritual es importante. Muy importante. Hay muchos compañeros, colegas, no solamente en la rama de la medicina, que se les olvida esta parte del paciente. Entonces, al primero al que no se lo cuentan es al médico. Pero después entonces viene esa sensación de rechazo por parte de la familia, de la sociedad, que le va a generar una serie de problemas posteriormente a estos pacientes. Ese problema pues, lo pueden transformar en un síndrome postraumático. ¿Ah, sí? Claro, porque yo he tenido una experiencia que en mi convencimiento es enriquecedora, que la quiero compartir, pero no la puedo compartir porque tú me vas a tildar de loco, o me vas a rechazar, o me la vas a negar, ¿sí? Entonces me la guardo para mí, y ese guardarlo para mí lo convierte en un trauma, y ese trauma pues se puede transformar en una situación de estoy deprimido, estoy nostálgico, estoy solo, y curiosamente, a pesar de que se supone que tiene todos esos efectos positivos en la vida de la persona que la vive, ¿sí?, el 70% de estas personas acaban en divorcio. Ay, Dios. Por ese problema postraumático, ¿sí? Ahora, también hay un cierto grupo de estos pacientes que no lo recuerdan, sino que lo van recordando posteriormente, poquito a poco, o cuando, por ejemplo, muchas de estas personas que sufren este tipo de parada cardíaca recuperada y después necesitan apoyo psicológico, y es cuando, yendo al psicólogo, van recordando lo que les ha pasado, ¿sí? Ahora, sí que tenemos que pensar que esto puede aparecer sin que el tipo de muerte influya, sin que la gravedad de la enfermedad influya, sin que el tiempo de parada cardíaca influya, ni el tiempo de hipoxia influya, ¿sí? Sabemos que aparecen independientemente de cualquier circunstancia en la cual la persona murió y después revivió por la razón que fue que se haya podido hacer. Tampoco influye si eres más creyente o menos creyente en tu religión, si eres más educado o eres menos educado, o si tienes un nivel universitario o no lo tienes. Eso no hace que la incidencia o la aparición del evento sea o más factible o menos. Aparece y ya está. Bueno, queridos amigos, muy interesante este tema, Camilo. Muchísimas gracias. Esto es para debatir largo. Es largo porque te abre las puertas a hay vida más allá de la muerte. Esto es para debatir. Existe la reencarnación. Vamos a tener que hacer algo de esto. Hay muchas cosas de esas. ¿Existe la conciencia universal? Claro que pero, sí. Es decir, yo creo que fortalece más las creencias filosóficas religiosas que otras cosas.